Estamos aquí en esta ocasión retomando un tema que para los europeos pues puede ser antiguo, pero para nosotros, a pesar de que hemos estado inmiscuidos en este asunto que tiene que ver directamente con la cultura y sobre todo con los actos humanitarios, con la humanidad, con la dignidad, empezando apenas con lo que va a ser este fenómeno cultural de nuestra paisana Julia Pastrana. Los que tenemos acceso al internet hemos leído muchas cosas, hemos visto muchas imágenes, pero pues también podemos constatar que en Wikipedia no todo lo que se lee es verídico. Y afortunadamente para nosotros los sinaloenses tenemos este personaje para empezar a investigarlo. Yo digo para empezar a investigarlo porque de los conocidos solamente conozco al maestro Ricardo Limiaga, que se haya echado un clavado en el tema de Julia Pastrana. Sin embargo, ya Crescencio Montoya, el mismo maestro Adrián García Cortés, Gilberto López Alanís, creo que hasta Jaime Félix Pico, ya han tocado el tema porque ya ha habido publicaciones en el Sol del Pacífico, en el Noroeste, en el periódico Reforma. Y yo mismo tuve encuentro con Julia Pastrana a través de un escritor norteamericano que se llama Barry Gifford, en una novela sobre el norte mexicano y el sur de Estados Unidos que se llama La historia de Sinaloa. Es un personaje muy interesante porque, como ustedes se van a dar cuenta con los puntos de vista de los aquí tres presentes, es un personaje sui generis único, que dio cabida que en su cuerpo se repitieran dos enfermedades que sí se conocen, como es el tener exceso de pelo o el tener la mandíbula abultada. Lo que pasa es que con Julia Pastrana se daban los dos padecimientos. Pero yo quiero decirles que en esta noche tenemos a tres especialistas novatos, porque no hay especialistas en este país, doctorados todavía en Julia Pastrana. Parece que van a hacer una nueva beta de las investigaciones históricas, literarias y todo aquello que tenga que ver con la cultura y los personajes raros, porque Julia Pastrana también fue un personaje que tiene que ver con lo grotesco, con esa fascinación que tenemos nosotros por todos aquellos que son diferentes a nosotros mismos. Aunque sean mejores, aunque sean peores, pero nos fascina aquello que es diferente a nosotros mismos. Gracias a todos y gracias de manera muy especial a doña Luisa, que fue la que de una u otra forma revivió en mí esa idea que teníamos de Juliana Pastrana, como decían los antiguos de la región. Que uno que está aquí, un maestro Midonio Montoya, Hernández Montoya, que quizás se vaya a ser mi testigo de cómo Julia Pastrana, en la región de Débora, ya hace mucho que se conocía como Juana la Barbona. Yo quiero decirles que no es nuevo en mí esto, sino que últimamente, ya obligado por las circunstancias, tuve que recurrir a amigos, al internet y amigos, para hablar de Julia Pastrana. Julia Pastrana, coincido la fecha de su nacimiento, 1834, anduvo por la región de Débora en una carreta de manomeros. Eso es un decir de la voz popular de la región, entre ellos de mi bisabuelo, el abuelo de mi padre, quien le contaba a él cómo una mujer muy parecida a un chango, pero bailaba y cantaba en una carreta de manomeros, y que llegó a la Providencia, a la exitosa hacienda de aquel tiempo. Y ahí se conoció una mujer que, aparte de bonita, coincidentemente Julia Pastrana, pues medía 1,37 metros, 1,37. Entonces a Julia Pastrana la conocemos hace mucho tiempo. Por eso el hecho de que no haya ganado un premio internacional con un trabajo que se llama Entre el Nahuali y la Mujer Barbona, no es de ahora, sino que ya hace mucho tiempo. Este premio me lo gané en Tonalá, Chiapas, y esto prueba de que tenemos ya algunos años trabajando sobre Julia Pastrana. Ella fue de uno de los lugares muy cerquitas a Sinaloa del Mar, y vamos a decir que fue lo correcto. Su vida ya está en internet, muchas cosas que quizás se vayan a repetir aquí, ya están en internet. De que trabajaba en la casa de un señor gobernador, de un gobernante, de que esta tenía el pelo insulto, pero también traigo una opinión de alguien que la conoció y la estudió, y que no era tan insulto el pelo que ella tenía, sino que era dócil y sedoso. Luego lo vemos. Entonces, la historia se repite y se va a repetir. Pero ¿quién es Julia Pastrana para los sinaloenses? Partiendo de ahí. Voy a empezar. Pues es un ser, una mujer, que el señor gobernador se está ganándose su lugarcito en la historia, no nada más de Sinaloa, sino en la historia de México.
y que va a ser reconocido por historiadores, cronistas, investigadores, antropólogos y todos aquellos que estudian al hombre y a la mujer. Y Julia Pastrana era una mujer de carne y hueso. Incluso las sociedades de los derechos humanos creo que tienen también la obligación de reconocer el esfuerzo de ustedes como gobierno, María Luisa, de atraer y rescatar a una mujer que se sabía que estaba por ella, pero que pues ahí sabemos que va a estar la Laura Anderson, que es quien mi reconocimiento para ella, que ha hecho y iniciado su trabajo. Muy bien, para mí Julia Pastrana parece que yo vivo de las mujeres, porque hice una novela que anda por ahí, se llama Juanita la heroína. Luego hice un trabajo de Nanachón y últimamente estoy trabajando con Julia Pastrana. Mi mujer tiene celos de ellas. La polla de Acre de Juanita. Entonces, esta señora es heroína de mi novela. La estoy trabajando sobre ella. Tengo un compromiso muy pesado de terminarla y entregarla. Quizá esté aquí y ya haya llegado con dinero de un adelanto que se me hizo. O sea, que a esa editorial, no voy a decir nombres, a esa editorial le gustó mi novela de La polla de Acre y me puso a trabajar sobre Julia Pastrana después de que me miró mi trabajo para un premio nacional. Muy bien. Se dice también que era una mujer que cantaba, bailaba. La historia es que se fue a Estados Unidos con Mr. Rates, que la compra para que se deje publicar en los teatros, en los cines o qué sé yo, de Estados Unidos. Su historia se va a Europa, sigue el éxito, pero ahí en Europa se convierte en toda una estrella. Quizá en su momento, Joel, tuvo reconocimientos más o quizá igual de los que va a haber aquí para ella. Porque allá los panfletos no la dibujan de mil maneras. No son fotografías de ella. Quizá alguna o dos de los 100 y tantos panfletos que circulan en internet son eso, panfletos publicitarios, donde ya Mr. Lenin, allá en Europa, se encargó de que pasen a ver la mujer más fea del mundo. No era la mujer más fea del mundo, era una mujer que tenía todos sus derechos, que tenía todo el derecho a ser feliz. Por eso hay una duda de que si se le encontró accidentalmente el amigo Retes de Estados Unidos, o ella fue, o ella buscó, porque era sumamente inteligente. En Europa, ya sabemos, acrecenta su fama. Ya no nomás canta y baila, sino que también se maneja dentro, y lo demostró, en un equipo hípico de Alemania, y por ahí está el nombre del equipo ecuestre hípico. Se da lujo de hacer marometas arriba de los caballos. Entonces, Julia Pastrana por sí sola, y no tanto por la ayuda del empresario, logra atraerse el público de Europa. Se dice que una vez que el señor que la compró para llevársela a Europa, le miró cara de mujer. Miró en ella, no nada más al negocio, sino miró a una mujer y se casa con ella. Pero esto, como es en la película, que no se llama como dicen, sino que se acabó el negocio, se llama la película original, la manejaba como un negocio. Y después de tanta fama, bueno, y siendo esposo de ella, lo que hace es dos tipos de presentaciones: la pública, la de las muchedumbres, y una privada, donde se manejaba gente de la realeza, entre otras gentes científicos, Charles Darwin, Sigmund Freud, etc. Fueron a ver a esta señora, quizás porque la presentaban como un simio, como una cruz entre hombre y gorila, y muchas cosas de esas. Pero la verdad es que no era ni genética, ni herencia, ni nada. Era un problema de enfermedad, esa doble enfermedad. Hubo muchas Julias Pastranas, porque hubo muchas con doble hilera de dientes, con el pelo en todo el cuerpo. Pero Julia Pastrana, de la que estamos hablando, nuestra sinaloense, tuvo esa habilidad de conquistar al público y conquistó al marido, ¿no? Entonces ella triunfa en Alemania, triunfa en Rusia, triunfa en Suecia, triunfa en muchas partes. Como la mujer, muchos decían que era española, pero nada que ver con española, que bailaba, cantaba, tocaba guitarra y armónica. Y por ahí hay más agregadillos, pero aquí hay que
tomarlos con cierta reserva. Entonces, si gente como Sigmund Freud la conoció, debemos de entender que de una u otra forma él la estudió. Y dice, palabras más, palabras menos, Charles Darwin dice, Julia Pastrana era una extraordinaria y fina mujer. Una hilera colocada dentro de la otra, de la cual fulano doctor tomó una muestra y debido al exceso de sus dientes, su boca se proyectaba y su cara tenía una apariencia de gorila, pero lo subraya lo de gorila. Sigmund Freud, Charles Darwin. Sigmund Freud, por otro lado, que también le tocó verla, conocerla, tenemos testimonios que quizás no nos sirven para la novela, pero también sí para una investigación seria. Hablan de cómo Charles Darwin de puño y letra dio a conocer de que era una mujer sumamente inteligente. Era una mujer de pelo sedoso, de pelo brillante, que su manera de pasar, hacer unas pasarelas en la vida social, en la calle, era de toda una princesa. Era una mujer muy destacada, originaria de por acá con nosotros. Entonces, ya para terminar, yo creo que, repito, el gobierno de Sinaloa está haciendo lo que humanamente debió hace mucho, rescatarlos, el cuerpo. No sé si venga también lo del hijo. No, nada más bien, viene de Julia Pastrana. Que por cierto, Charles Darwin dice que fue testigo cuando dijo la señora esta, cuando da luz un hijo, lo pare. Pero ella deseaba que no se pareciera a ella, que se pareciera a su padre. Y dice que cuando lo vio, sintió lástima por aquel. Yo quería que no fuera tan feo como yo, ni peludo como yo. El niño muere a los 35 horas de nacido y Julia Pastrana le sigue a los 5 días. Y allí termina la historia de esta Julia Pastrana, que después se va a convertir en objeto de exhibición, su cuerpo, va a ser fotografiada por primera ocasión y va a ser exhibida por salas y cines de Europa. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Es un tema tan fresco que inclusive yo no sabía que Julia Pastrana había sido objeto del cine, de que una persona, una actriz tan hermosa a la que yo admiraba, que es Annie Girardot, había hecho el papel de la mujer simio en una película actuada también por Hugo Toñasi. Ya que la conversación de Crescencio dio ese giro un poco hacia la literatura y el cine, quiere que el maestro Ricardo Mimiaga ahora tome el micrófono para continuar con esa beta de Julia Pastrana. Bueno, miren, les voy a narrar rápidamente mi experiencia sobre Julia Pastrana. El encuentro con el personaje de Julia Pastrana significa para mí una serie de regalos. Por ello me siento afortunado de ser parte de esta historia tan peculiar. En verdad, esa ha sido una experiencia compartir este relato. El primer regalo que recibí fue haberme encontrado un libro editado en España que hace referencia directa en el segundo capítulo a la vida de Julia y sus vicisitudes. La primera sorpresa al leerlo fue haberme enterado sobre su origen sinaloense. Dicha obra tiene el título de Seres extraordinarios, anomalías, deformidades y rarezas humanas, y es parte de una serie denominada El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, entre comillas. El autor es Manuel Moros Peña, y al inicio del capítulo 2 se narra la vida de Julia y de otra gente peluda, entre comillas. El segundo regalo fue volver a saber de Julia, pero ahora en las memorias juveniles de don Ireneo Paz y Flores, abuelo del escritor y premio Nobel Octavio Paz. Quiero decirles que este señor Ireneo Paz y Flores fue secretario general de gobierno aquí en Sinaloa, el abuelo de Octavio Paz, cuando Domingo Rubí era el comandante militar y encargado de gobierno en la época de la Reforma y durante la intervención francesa. Estas memorias las había publicado por entregas en la publicación periódica La Patria Ilustrada entre los años de 1884 y 1885, las que después dio forma de libro con el título Algunas campañas, obra en 2 tomos
reeditada con el sello del Colegio Nacional y el Fondo de Cultura Económica en el año de 1997. Esta obra tiene un posfacio escrito por Octavio Paz, muy interesante, donde narra cómo a los 10 años convivía con su abuelo y cómo el abuelo le contaba cosas de su juventud, y ahí él aprendió, bueno, de la biblioteca de su abuelo, empezó a leer todas y de ahí viene su vena literaria, ¿no? El tercer regalo fue haber conocido a Laura Anderson Barbata, artista visual mexicana, profesora en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, mejor conocida como La Esmeralda. Ella además forma parte del Sistema Nacional de Creadores del FONCA Conaculta. Laura, con un pie puesto en Nueva York y el otro en México, desde hace varios años se ha interesado en la personalidad de Julia Pastrana. Para mayores señas, ella es hija del restaurantero Carlos Anderson, ya fallecido, socio de Chuy Juárez, fundadores de Mr. Frogs y del Carlos en Charlie en Mazatlán y de otros lugares de la República. Laura ha dado muestra de temperamento, talento, ingenio, pasión, entrega y persistencia en convertir en realidad un sueño casi imposible: lograr repatriar los restos de Julia desde Oslo, Noruega, y darle sepultura en suelo sinaloense. Ella tuvo una estancia académica invitada por el gobierno de Noruega en el año 2004. Fue cuando conoció a Julia, y desde entonces le quedó marcada esa idea de que tenía que repatriarla, ¿no? Algo, ¿verdad?, pues muy sintomático en ella, ¿no? Dado los esfuerzos de Laura Anderson, el Comité Nacional para el Tratamiento Ético de la Investigación de Restos Humanos de Noruega, el caso de Julia fue reabierto, y mediante una decisiva intervención suya, contando con el apoyo invaluable del gobernador del estado, Mario López Valdés, pronto estará de vuelta en Sinaloa después de 159 años de su partida. Precisamente me acabo de enterar a través de un correo con Laura, ya está ella en Oslo. Me dice que mañana, y también por un mensaje que me mandó un amigo, Bernardo Méndez, que es el encargado de prensa en la Secretaría de Relaciones Exteriores, me informa que mañana a las 14 horas, en Oslo, Noruega, en la capilla del hospital de la Universidad de Oslo, van a ser entregados los restos formalmente a la embajadora Marta Bárcena, que es embajadora en Dinamarca y que comprende los países de Dinamarca, Suecia y Noruega. Entonces mañana a las 14 horas se entregan los restos para que lleguen aquí el día 11 de febrero en el vuelo de las 7 de la mañana de Aeroméxico. Este acto de gobierno, estoy seguro que tendrá reconocimiento por parte de intelectuales, académicos y políticos de varios países, dado que esta acción es de carácter eminentemente humanitario. ¿Por qué lo afirmo? Por lo siguiente, miren, hay un caso similar al de Julia, relativamente reciente, y es el de la repatriación de los restos de la mujer de raza negra, Sargi Bardman, nacida en 1789 y muerta en 1815. Le decían la Venus Hotentote. También hay una película sobre este caso que le llaman La Venus Negra, que durante aproximadamente 50 años estuvieron expuestos en el Museo del Hombre de París, Francia, hasta el año de 1974, y su cuerpo fue reclamado por el gobierno de su país de origen, Sudáfrica, y gracias a Nelson Mandela pudo ser recuperado y fue sepultado su cuerpo en el año 2002. Entonces es otro caso muy parecido. Por eso esta condonancia, esta importancia internacional del caso de Julia Pastrana. Otro caso singular es el de Paimaca, Perú, nacido en 1790 y muerto en 1833. Fue un cacique charrúa, y él fue exhibido, fíjense cómo exhibido, así entre comillas, como mamífero sudamericano. Es que los europeos siempre nos han visto como raros, yo creo, no sé. Y él fue exhibido en París, y para repatriar su cuerpo, la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa se organizó y fue apoyada por el Parlamento de Uruguay, y en su pretensión, y de ese modo se logró su devolución en el año 2002. Como estos, no pasan de 5 los casos, 5 a 10 los casos parecidos en toda la historia mundial contemporánea.
De ahí la gran importancia que tiene para Sinaloa y México traer los restos de Julia. En este asunto concreto que nos convoca, efectivamente hay afinidad y consonancia de propósitos entre el gobierno del Estado y los promotores de la repatriación del cuerpo de Julia. Hay una sintonía en el sentir y el actuar que prescinde de cualquier ideología, interés económico o político. No nos anima otro propósito que traer el cuerpo momificado de Julia desde Oslo, Noruega, y darle sepultura en tierra sinaloense. Hay una compañía que se encarga de la logística, es Alvin International Repatriation Limited, que con sede en Londres, y ellos están haciendo cargo de la repatriación y poner el cuerpo aquí en Sinaloa. Laura, por un lado, el que les habla, por otro, hemos difundido por primera vez la vida asombrosa de esta mujer tan peculiar y extraordinaria. En el país, concretamente en Sinaloa, nadie sabía de ella, cuando en los Estados Unidos y en Europa, Julia ya era objeto de varias biografías, estudios científicos, relatos, obras de teatro y performance. Precisamente, actualmente en Fort Worth, Texas, hay una obra de teatro basada en su vida. Y también hay un proyecto de hacer un libro colectivo sobre la historia de Julia Pastrana, que va a ser coordinada por la señora Laura Anderson. Sobre su vida se han montado diversos espectáculos, incluso se ha hecho una película italiana que mencionaba él, Barraza, se llama La Donna Signa, filmada en 1963 y producida por Carlo Ponti, el que fue marido de Sofía Loren. Está actuado por Hugo Tonazzi y ¿cómo se llama? Girardot, sí, Ami Girardot. Y aparte, pues está también el proyecto de un documental por parte de una periodista francesa, que por cierto viene en el mismo vuelo con el cuerpo de Julia Pastrana y con Laura Anderson. Ella se llama Sandrine Cohn y ya tiene muy adelantado el documental, entonces va a culminar con la inhumación del cuerpo de Julia. Laura Anderson ha honrado la memoria de Julia con ingenio creativo desde hace quizás 10 años. En cambio, en Sinaloa, pues, aparte de lo que dijo él, pues, apenas hace 3 años a mí me tocó participar con una ponencia sobre su vida en una reunión estatal de cronistas sinaloenses de Mazatlán. Y después pues, el periodiquito de La Voz del Norte me publicó el trabajo. Fue como el año 2011. Por su lado, hay que mencionar que la periodista Silvia Isabel Gámez, del diario de Reforma, que se publica en la Ciudad de México, descubrió simultáneamente la historia de Julia a través de una investigación directa, claro, con la relación que tenía con Laura Anderson. Salieron muchos reportajes en el diario de Reforma. Como ustedes saben, ese diario es de mucha circulación y esto repercutió en Europa. En Europa están muy enterados de todo ese proceso de Julia Pastrana. Y también en el Universal se han publicado reportajes. Silvia, con la información recibida, profundizó en el tema y ha mantenido correspondencia con la Universidad de Oslo. Ella, por su lado, investigó y consiguió mucha información en la Universidad de Oslo y también en el Ministerio de Salud de Noruega, y con científicos e historiadores de México, entre ellos Roger Bartra. Roger Bartra lo entrevistó y Roger Bartra no quería que se enterrara su cuerpo. No, dice, tráiganmelo aquí a los Museos Nacionales de Antropología e Historia y aquí los ponemos el cuerpo para que todo el mundo lo vea, ¿no? Pero esa no era la intención. Cabe agregar que los reportajes publicados por Silvia en la Reforma han sido muy leídos y aceptados, como les digo, ¿no? Y han sido reproducidos por cientos de periódicos en todo el mundo. Igualmente hay que mencionar, claro, también las notas y los artículos escritos por Graciela Gagiola del diario El Debate de Culiacán, que son como 5 o 6 que han salido a lo largo del año pasado y de este año. Julia la única. ¿Por qué es única Julia? En varios sentidos, por su arte y su capacidad de aprendizaje, que no se vieron mermados a pesar de sus diferencias físicas muy marcadas por relación al resto de las mujeres. De acuerdo a sus no tan abundantes retratos, habrá que evocarla como una mujer bajita, apenas de medía 1,37 m, pesaba alrededor de 50 kilos. Había en su andar una graciosa torpeza, cuentan los que la conocieron, que compensaba con su aptitud para la danza y con su voz melodiosa de mezzosoprano.
Era frágil y muy tolerante con la infamia o la burla de la gente, asimismo con sus críticos que no reconocían y apreciaban sus dotes artísticas. Padeció el trabajo semi-esclavizado impuesto por su marido, Teodoro Lem, que la explotó desde el año de 1854 a 1860, año de su muerte en Moscú. Era tan, este tipo norteamericano la esclavizaba en vida y la siguió esclavizando después de muerte, porque ya una vez que murió le encargó a un profesor Sokolov, un profesor ruso, porque ella murió en Moscú, Rusia, le encargó que la disecara como si fuera un animal de colección. O sea, este señor le dijo que tenía un método novedoso para convertir a las personas en momias, pero realmente era un taxidermista. Entonces la disecó como si fuera un animal, al hijo y a ella. Entonces ya así convertidos en momias, este tipo, Teodoro Lem, hizo negocio todavía después de fallecidos los dos y los trajo como más de 10 años por toda Europa, exhibiéndolos y cobrando entradas. Es más, en su agonía de 4 o 5 días de Julia Pastrana, vendió entradas para que la vieran sufrir y verla morir. Vendió entradas, boletos para que... O sea, hacía negocio con todo. Ciertamente Julia no fue una mujer taciturna y de pocas luces, fue una mujer inteligente y amante de la lectura, como se ha dicho. Se decía que hablaba 3 idiomas y leía bastante. Tuvo repetidas ocasiones para demostrarlo en los diferentes escenarios en que se presentó y también en sus momentos de reposo. Su actividad artística se resumía en presentaciones continuas y versátiles. Inclusive en Polonia una vez le tocó subirse, bailar arriba de un caballo, no sé cómo lo hizo, pero así se presentó. En otros lugares, como en Alemania, lo prohibieron el espectáculo porque les parecía muy grotesco. Entonces era una serie de presentaciones que a veces tenían éxito y otras no. Viajó mucho en los 6 años de actividad y soportó estoicamente la burla de la gente, así como los exámenes de médicos y científicos que la tomaban como el único espécimen humano que padecía conjuntamente ese cuadro clínico, como ya se dijo, ¿no? La hipertricosis, acompañada por la hiperplasia inhibital de aquí de las mandíbulas. Trabajo y soledad son los dos extremos o parámetros que dictaban la vida ingrata de Julia. Es cierto, los viajes por Inglaterra y países europeos que nunca imaginó realizar de niña y adolescente la estimulaban y aminoraban su soledad, ya que significaban nuevos conocimientos en su inquieta y desbordada curiosidad por aprender más. Era admirable su capacidad para leer, aprender cosas nuevas y a la vez para perfeccionar sus intervenciones artísticas. En ella no había lugar para el tedio, el cansancio, la tristeza o la amargura. Estaba resignada con su destino. Parece un relato extraído de alguna novela. Como dice Crescencio, realmente es una historia perfecta para hacer una novela o para hacer una película, volver a hacer una película. Fue verídico, y aún después de perder la vida, su cuerpo fue disecado, como le decía, por el taxidermista, para que Teodoro Lem siguiera haciendo un negocio. Una reflexión final. Miren, el caso de Julia Pastrana, sucedido en el siglo XIX, se puede analizar y estudiar desde diferentes puntos de vista. El médico odontológico. Hay estudios sobre eso, muchos estudios. Yo por aquí tengo una copia, está en inglés, de hecho de Inglaterra, donde investigadores odontólogos hacen todo un estudio sobre ella, ¿verdad? Eso es uno, por un lado, ¿no? Pero aparte también se puede analizar desde el punto de vista histórico, el filosófico, el sociológico, el psicológico y el cultural, el artístico. Este último tenemos que explotarlo los sinaloenses, no nos queda otra. Ahora, en la época presente, supuestamente muy civilizada, descubrimos que en realidad los humanos del siglo XXI muy poco nos diferenciamos de los del siglo XIX. La verdad es que seguimos siendo muy primitivos. Jugamos a ser civilizados, modernos, moralistas y sofisticados, respetuosos de las leyes y las buenas costumbres, pero detrás de todo esto nos revelamos continuamente como lo que somos en el fondo, primitivos y salvajes. Y a ella la calificaron como salvaje, de acuerdo a una clasificación de Carl Linneo, que fue el primer naturalista sueco que clasificó a las plantas y a los animales, y que comprendió dentro de la clasificación de los animales al hombre, al Homo sapiens,
Este nombre de Homo sapiens se le debe a Carlos Linneo. Él fue el que acuñó esta expresión de Homo sapiens. Entonces, sobra decir que hay innumerables hechos y actos humanos abominables que no nos desmienten, y todos los días al leer los periódicos se nos recuerda esta condición humana. Por cierto, ya muy natural y normal en Sinaloa. Yo con eso concluyo. Muchas gracias. La Universidad de Oslo mencionaba a este personaje como alguien que ya había cumplido con lo que tenía que ver con la ciencia en su país. Y el 4 de junio del 2012 aparecen precisamente unas declaraciones en lo concerniente a los restos humanos de Julia Pastrana, emitidos por el Comité Nacional Noruego de Evaluación de las Investigaciones en Restos Humanos. Y aquí habla precisamente que están en sesión porque han recibido 4 cartas muy importantes. Una carta que va de Silvia Isabel Gámez, periodista del periódico Reforma; Laura Anderson Barbata, artista mexicana; Mario López Valdés, gobernador del estado de Sinaloa; y el profesor de la Escuela de Medicina Per Hollock. Estos hacen un análisis más o menos de la historia y emiten una evaluación ética donde ellos mismos se decantan de las obligaciones como científicos y dicen que para ellos Julia Pastrana en realidad ya hasta ese momento cumplió con su interés. Pero a partir de ese momento sucede lo que Gilberto López Alanís nos puede explicar, el aspecto, Gilberto, que tiene que ver con lo documental, con el registro. ¿Cómo llegó esto a ustedes? ¿Cómo tuvieron ustedes que emitir precisamente un dictamen? ¿Y hasta dónde ha llegado este asunto en estos días? Gilberto López Alanís, director del Archivo Histórico, historiador. Muchas gracias. Yo recuerdo que a mediados del año pasado, la maestra María Luisa Miranda Monreal me habló al archivo y me dijo: es interés del gobernador traer los restos de Julia Pastrana. Recordé como a Ricardo un regalo, un libro que me regaló una muy querida amiga de Roger Bartra, que se llama El Salvaje Moderno. ¿De Fondo de Cultura Económica? La editorial era. Era. Él tenía un ensayo anterior que se llama El Salvaje en el Espejo. Este ensayo tan brillantísimo hace un recorrido histórico de esos personajes que para nosotros son salvajes, o los que para el hombre occidental es salvaje, el hombre civilizado, entre comillas. Y va haciendo un recorrido histórico con iconografía maravillosa y termina con Julia Pastrana. Por eso el interés de Roger Bartra, él quiere ser curador, él quiere tener a Julia Pastrana en el Museo Nacional de Antropología y que sea la Ciudad de México la que tuviera ese beneficio, vamos a decirlo así, de recibir a Julia Pastrana y que dara su recuerdo confinado a un museo. Él dice que él no reconoce citaciones humanistas a ese tipo de cosas, porque él dice que Julia Pastrana no debe ser olvidada, debe ser recordada, porque Julia Pastrana representa lo más cruel del capitalismo del siglo XIX. Pues en el seno del 35 Congreso Nacional de Ciudades Mexicanas, en Guamuchi, planteamos el caso a ese congreso y ahí se armó la comisión para dictaminar y ayudar a la maestra Miranda Monreal sobre qué hacer con este personaje. Ella nos pidió un dictamen de consenso entre historiadores y cronistas. Logramos conjuntar varias personas, mismo presencia, Tabizón, que aquí está con nosotros, Francisco, Félix Fonseca de Guasave, su servidor, y otros personajes de la Crónica Nacional. Hicimos el documento, se lo dirigimos a la maestra, donde le decíamos como en 7 o 8 puntos lo que para nosotros sería cómo regresar a Julia Pastrana Nacional. Hicimos las recomendaciones, hemos visto que se están cumpliendo paso a paso, ayudando también a ese otro equipo que estaba trabajando ya desde entonces con Ricardo Miñaga y la maestra Anderson. El asunto pues ya estaba tratado desde el punto de vista institucional. Nosotros en el archivo histórico, al estar trabajando sobre el tema, abrimos el expediente de Julia Pastrana, archivo electrónico y archivo en papel. ¿Por qué? Porque es necesario que quede registrado en nuestros anales de la historiografía sinaloense este fenómeno.
esta persona, este acontecimiento, este acto de gobierno. Entonces ya tenemos el archivo electrónico acumulándose la información y todo lo que se va generando y que vamos recopilando, y les pedimos que nos envíen, los que quieran hacerlo, lo que consideren que sea conveniente, que se integre a ese archivo electrónico. Pero a la par, unas personas como nosotros que estamos acostumbrados a la investigación, pues tenemos que interpretar, porque la investigación histórica, si no está interpretada, muchas veces está coja. Nada más no es cosa de compilar, recoger o guardar, sino a veces hay que aventurar un criterio, y un criterio que de alguna manera oriente a quienes nos leen sobre qué es lo que pensamos sobre este conocimiento. Yo me atreví a hacer unas 2 cuartillas para esta ocasión que dice lo siguiente. Se llama El regreso de Julia Pastrana. ¿Cuál es la actualidad de Julia Pastrana, 1834-1860, para que el gobernador de Sinaloa proponga su regreso al lugar original de su existencia? Julia es una errante que no ha encontrado el reposo que se le asigna a los humanos después de fallecer. Ella, como el hermano de Antígona, fue condenada a no ser enterrada, sufriendo la más cruel de las afrentas. Esta referencia la introdujo al concepto trágico de un castigo divinizado por el mito y mantenido por el olvido. Los tiranos acostumbraban sacrificar a sus enemigos y exponerlos a la degradación por las inclemencias del calor solar y los candentes y helados vientos que deshacían los cuerpos a la vista del pueblo, que dolorido lamentaba tal circunstancia. Este castigo lo sufrió Malverde en 1909, hasta que el pueblo, en un acto de justicia trascendente, decidió enterrarlo, cubriéndolo de pequeñas piedritas hasta formar un montículo. Igual le pasó a Cholo en los moros, hasta que los heredes se llegaron a enterrar a los dominios espirituales. Heraclio Bernal no está enterrado por algo. Los pocos han quedado en el mítico panteón simbólico de los sinaloenses. Pero ¿por qué regresar a Julia Pastrana, a los alrededores de Bocorón y Sinaloa, para esperar que junto a ella algún día regrese Teresa Urrea, la Santa de Cabra, también de Bocorón? ¿Por qué detonar esta parafernalia del regreso al mítico lugar de los orígenes? ¿Qué anima esta voluntad que concita intereses tan diversos, más que el ánimo histórico y patrimonialista de la cultura humanista, y no el de la práctica política que no alcanza a ver la utilidad de acciones de este tipo? El arquetipo de Julia Pastrana está documentado en las descripciones de los naturalistas del siglo XIX y los mitos de todos los tiempos, que han visto en el salvaje, entre comillas, lo primigenio del ser occidental. Por contraste, la literatura contiene el relato de la bella y la bestia, y lo más moderno, el tema de la bestial mujer que todo quiere dominar. ¿Podrá Julia Pastrana elegirse como uno de los mitos sinaloenses a partir de su reposo en la plácida y turbulenta centralidad de la madre de todas las misiones del noreste mexicano, la Nuestra Señora de Sinaloa, ubicada junto a la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa? La propuesta del gobernador Mario López Valdés tiene hondo significado histórico y actualidad. Se trata de reconocer en Julia Pastrana a la mujer su condición humana, con los derechos que le son consustantivos, reparar la omisión y la tiranía que le confirió el mercado, al considerarla como una mercancía, transformándola en pieza de exhibición con rentabilidades positivas, en objeto sujeto a los acuerdos de la transacción más ruin que va más allá de la familia, donde se tipifica una acción, diría yo, casi feminicida, no por la muerte provocada, sino por la avaricia de exhibirla después de muerta, junto con su hijo, como un ser salvaje que convivió con los civilizados. El derecho al entierro es una demanda del mundo. Miles de cuerpos habitan fosas clandestinas. Cientos de cuerpos van a lugares comunes para ser olvidados, y apenas unos cuantos cenotafios nos recuerdan en las ciudades que ahí, precisamente ahí, vivió el ser humano. Julia es producto de otras violencias, la de hoy
todo lo estandariza y convierte a las víctimas en un número que alcanza implicaciones políticas. Creo que regresar a su lugar es conferirle estatus de naturalidad y ciudadanía sinaloense. Su entierro es un acto de Estado. Si esto no se hiciera, y Julia Pastrana siquiera y sepulta, estaríamos violando los derechos humanos de un ser que llegó a un hombre, que alcanzó un matrimonio, que tuvo un hijo, que tuvo una vida cultural, productiva. Estaríamos pues avalando el estatus de cosa, objeto mercantil de que fue víctima, y su lugar en alguna vitrina de un departamento universitario del norte de Europa seguiría esperando nuestra acción civilizada y humana. Muchas gracias. Es interesante llegar a este punto, Gilberto, a darnos cuenta que en realidad para los europeos siempre hemos sido el buen salvaje, el niño inclusive que crece en la selva, en este caso el exotismo de una mujer culta y educada, que utilizó eso que la naturaleza tenía en su contra para crecer, para salir de su rancho, salir inclusive de su país y volverse una mujer letrada, conocida, porque si la conoció precisamente Charles Darwin y la conoció también Sigmund Freud, pues ella también los conoció a ellos. Entonces da esto pie precisamente a que hay mucha investigación todavía por delante. El interés de la investigación pues es encontrar la verdad de todo esto, pero también es muy singular que las mujeres, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, son las que más se han interesado por la figura de Julia Pastrana. Y es importante lo que dice Gilberto en este aspecto, maestro Gilberto, la cosificación de un ser humano, el verlo como cosa, como un objeto que se puede comprar y vender. Entonces hay aquí en Julia Pastrana un parteaguas, un punto de partida para muchos tipos de análisis, no solamente históricos y literarios, sino desde el punto de vista del derecho internacional, de los derechos humanos. Y sobre todo estamos de acuerdo los aquí presentes que el acto elaborado, protegido y propiciado por el gobierno del Estado de Sinaloa es un acto que tiene que ver con los derechos humanos y sobre todo un acto humanitario y de dignidad. Todo el evento ya se presenta como un acontecimiento que debe ser registrado, que debe ser conocido y además reflexionado por las familias, porque va a ser objeto de curiosidad de los niños, de los jóvenes, y tenemos que estar informados en la familia para comunicar estas preguntas a veces tan difíciles que hacen los hijos o los nietos. Abuelito, ¿por qué esa mujer que aparece en las fotografías se le va a enterrar o se le va a homenajear? Bueno, pues hay que contestar, y hay que contestar en los parámetros de la cultura del presente, porque el presente es el que dictamina muchas veces la forma de explicar las cosas. Nuestra vez debemos aprender que el presentismo no es una, vamos a decir, una falta de respeto a la historia, al contrario, no es modernizarla tampoco, es hacerla actual, es hacer que las nuevas generaciones entiendan la utilidad de la historia. Aquí se está demostrando con este personaje el gran sentido que tiene la disciplina histórica, la gran contribución que hace ella para entendernos a nosotros mismos, como sinaloenses que tratamos de ser mejores en un acto de recuperación de un ser humano. Entonces, para mí esa es la reflexión. Una historia útil, una historia humana, una historia que quiere interpretar, una historia que quiere actualizarse, una historia que quiere compartir de alguna manera este presente, engarzándolo con un pasado, pero también proyectándose hacia un futuro mejor, en un proyecto de nación, en un proyecto de mentalidad de los mexicanos, que tenemos que superar todas las circunstancias, y Julia ya nos lo demostró. Julia es el ejemplo de un ser que fue tocado por la tragedia, pero que llegó al clímax de su vida con éxito, pero la tenía encima. Es decir, esa enfermedad que la heredó a su hijo ya no la pudo salvar. Y su corta vida también nos dice que hay personas que desperdiciamos mucho tiempo en vivir cosas tan falaces y tan ridículas y que desperdiciamos la vida. Entonces yo creo que Julia Pastrana es un ejemplo de lo que tenemos que seguir luchando los ciudadanos. Pues maestro Crescencio Montoya, Gilberto López Alanís está hablando precisamente de valores humanos. Sí, yo lo dije que el señor gobernador, todos sus colaboradores, están dando este lugarcito de la historia de ser
que rescaten a esta señora. Miren, Sigmund Freud publicó literalmente lo siguiente acerca del fenómeno transatlántico. Freud, o como se diga, nunca había visto algo parecido y consideró que el tipo de pilosidad era único. Cuando estuvo a escasos centímetros de ella, se dio cuenta que aquello no era tal, y como lo afirmaba la publicidad, realmente era inteligente, estaba feliz y contenta con lo que era. Me imagino yo que aquellos que se iban a divertirse, a reírse de su fealdad, que no era tal, yo creo que los que se salían burlados eran las asistentes. A mí me da la impresión de que Julia Pastrana le daba el 15 y las manos, riéndose de la gente que la rodeaba. Decir, mira, estos están pagando por verme, donde yo soy feliz, salir a pasarela, a bailar, cantar. Y creo yo que Julia Pastrana, no sé si ya lo dijeron, pues va a marcar un hito en la historia de Sinaloa, un antes y un después. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar, tiene razón Mimiaga, de que no es conocido el caso de ella. No está socializado. Esto tiene que generar polémica, y esa polémica va a generar investigación para desmentir a Mimiaga, Crescencio, a Gilberto en su momento. Tendrán que investigar, porque no es muy fácil hablar de Julia Pastrana y que nos lo crean, con los testimonios que tenemos al alcance de nosotros. ¿Tendrá alguien por ahí va a investigar? No es cierto. Y para ello va a investigar. Ahí sería algo que genera Julia Pastrana. No sé, una nueva corriente de investigación, no sé que si irán a investigar desde el punto de vista de la sociología, de la morfología, de la ontología, qué sé yo. Pero alguien se va a tratar de desmentir o quedar bien con la sociedad y con la opinión pública acerca de sus investigaciones. Maestro Mimiaga, pues usted ha aportado lo que tiene que ver no solamente con la historia, sino con la literatura y con el cine. ¿Qué podría añadirnos en torno a la personalidad de Julia Pastrana? ¿Y qué es lo que usted espera o cree que vendrá después de que se conozca más en nuestro país sobre este personaje importante? Primero yo resaltaría primero este acto humanitario que emprende el gobierno del Estado de Sinaloa con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y lo comparo con otros casos frustrados, como por ejemplo lo que nos narró el Rico Urrea hace más de un año en el Casino de la Cultura, esa idea de recuperar el penacho de Moctezuma que está en un museo de Viena. Se hizo toda una serie de peticiones, trámites burocráticos ante el gobierno de Austria, ¿no? Y todos fueron infructuosos, ¿no? Ahí participó mucha gente, diplomáticos mexicanos. Enrique Júbal Urrea, sinaloense, originario del Rosario, fue el encargado, el que dirigió este proyecto de recuperar el penacho de Moctezuma, y cómo fue imposible lograrlo, ¿no? Y ahora yo lo comparo con este caso, que es un caso exitoso. Entonces veo que pues, hay que darle la importancia, ¿no? Que no fue algo fortuito, ¿no? Implicó mucho esfuerzo de mucha gente, no solamente del gobierno del Estado, sino también de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Laura Anderson, Barbate, de mucha gente participó en esto, y también aquí los presentes, ¿no? Ella también, la directora del ISIC, participó. Entonces, pues esto conmueve, ¿no? A mí me conmueve que logremos un éxito cuando en el país estamos cansados de tantas frustraciones y tantos no sé, sinsabores que tenemos en nuestra vida cotidiana, que por fin logremos algo positivo, ¿no? Aunque sea para mucha gente intrascendente, mínimo, que no tenga importancia recuperar los restos de alguien que no conocimos de hace más de 150 años, pero pues significa algo, ¿no? Tiene que significar algo, y ese significado tenemos que dárselo nosotros los sinaloenses. Entonces, el cuerpo de Julia Pastrana anduvo, como se dice, rodando todo el siglo XX, después de muerta, todo el siglo XX. Estuvo entre Suecia, Noruega, Alemania, ahí andaba, ¿no? Estuvo guardado en bodegas. En la Segunda Guerra Mundial estaba en Noruega, y hasta los nazis, fíjese, los nazis se interesaron por recuperar el cuerpo. Hicieron todo lo posible por mandarlo a Berlín, y no pudieron, los nazis. Y en cambio nosotros, los sinaloenses, sí pudimos recuperar el cuerpo de
de Julia Pastrana. Entonces es algo increíble, ¿no? Digno de una película, de una novela. Yo pienso que esto va a originar todavía otra serie, no solamente el documental y el libro que se va a publicar, sino que yo pienso que también es meritorio que se haga una obra de teatro sobre su vida, ¿no? O performance, danzas, en fin, como se hace en Nueva York. O sea, entra uno a internet y lo primero que sale, lo que resalta ahí, son todas las actividades artísticas que se hacen alrededor de su persona en Nueva York. Donde Laura Anderson Barbata ha participado, su hermana y otras gentes. Y es mucho lo que hay sobre Laura y también sobre Julia Pastrana en Europa. Entonces, estas dos personas, Laura y Julia, son motivo de conversación y motivo también de artículos periodísticos. Precisamente me acaba de llegar un artículo periodístico que va a salir o ya se publicó en un periódico digital que se llama Sin embargo, Julia Pastrana y Laura Anderson, dos personas, como si fueran amigas, ¿no? Y relacionadas por este motivo, ¿no?, que nos convoca ahora. Entonces yo pienso que todavía sigue mucho por hacer y dentro del, como repito, dentro de lo que es lo artístico cultural que compete aquí al Instituto Sinaloense de la Cultura y a los artistas que acompañan, ¿no?, también. Ellos tienen que aportar algo nuevo. Pues así es, ya Julia Pastrana en Europa, en la Galería Real, cobraban 30 chelines por verla. Miss Julia Pastrana, que la presentaban como la indescriptible, directamente de Estados Unidos y Canadá, donde ella precisamente ha abierto sus hojas, dice, en las ciudades principales, ha creado el más posible y excitante acto que tiene que ver con los naturalistas y los físicos actuales que la nombran la maravilla del mundo. Aunque las palabras son bellísimas, la imagen en realidad no es nada agradable, ¿no? Y a Julia Pastrana inclusive también se le explotó como muñequita victoriana, porque se hacían muñequitas de Julia Pastrana, igual que las muñequitas de Oaxaca, de los indígenas, ¿sí? Y se venden todavía en internet. O sea, Julia Pastrana ha sido en realidad un negocio internacional. Los que no sabíamos que era una paisana nuestra, éramos los sinaloenses y los mexicanos, y si en realidad estamos hablando aquí de un acto de justicia, de la repatriación de los restos humanos de Julia Pastrana. Esperamos el momento de la llegada de los restos de Julia, como aquí se ha dicho, llegan el día 11 a las 7 de la mañana y el día 12 a las 6 de la mañana sale la carroza fúnebre del hangar del gobierno del estado de Sinaloa rumbo a la cabecera municipal de Sinaloa, municipio, donde se rendirán pues los servicios que ya pues conoceremos. El primero de ellos es a las 11 de la mañana en la explanada cívica de Sinaloa, la cabecera municipal, es a espaldas del Palacio de Gobierno. Inmediatamente después, a las 12:15, está programada una misa en el templo de San Felipe y Santiago, ahí inmediatamente enseguida de Palacio Municipal, y posteriormente el sepulcro del Panteón Municipal, histórico municipal de Sinaloa. Esto pues cierra una etapa muy importante pues de este tema, de esta mujer, de esta sinaloense, que bueno, como aquí se ha dicho, coincidimos todos, que se abre una etapa muy importante para los investigadores, historiadores, cineastas, escritores, músicos, no sé. Yo creo que esta gran oportunidad tenemos que verla de muchas maneras, ¿no? Este es un acto que este gobierno que encabeza Mario López Valdés, hemos querido enmarcarlo en un principio elemental para el ser humano, que es la dignidad humana, sus derechos fundamentales como individuo. Y creo que podemos agregarle muchas cosas. Hemos dicho también un tema de género, un tema de discriminación absoluta a sus derechos, y cómo podemos también sacarle a esa gran pena, sacarle también la parte artística, destacar que fue una gran artista sinaloense, destacar el gran orgullo de esa fortaleza, ¿no? De fortaleza de mujer, que creo que adoramos a los hombres, pero las mujeres tenemos una fortaleza distinta, por eso somos las que gestamos y luego damos vida a nuestros hijos, ¿no? Entonces esa fortaleza de mujer pues es también un punto que tenemos que
que tomar nosotras las mujeres y sentir pues que este es un momento también muy significativo en la vida de Sinaloa. ¿Por qué? Porque en este momento histórico-social de Sinaloa nos hacen falta muchos referentes, muchos ejemplos, traer al presente elementos que den sin duda pues esa razón y esa digamos ejemplo de vida para nuestros niños, nuestros jóvenes, nosotros mismos. Habría mucho que decir. Yo quiero respetar mucho el tiempo y la tolerancia de parte de ustedes, pero quise participar también para decirles que en esta travesía que ya es 1 año, 3 meses o 4 de trabajo para llegar a este momento, pues hemos tenido un intercambio, ¿no? con estas diferentes instancias que hemos tenido que coordinarnos con ellas, y el trabajo incansable de Laura Anderson, que es una joven artista digna de todo reconocimiento y de toda admiración, y que para la respuesta de una de ustedes que preguntó que cómo hacemos para saber si es ella, que cómo hacemos para que nos conste, está previsto esto, están tomadas pues todas las precauciones, porque sin duda la historia nos juzgará y no podíamos dejar sueltos pues ningún detalle, y quiero pues decirles que debemos sentir la confianza de que está prevista esa situación, pero además algo que tanto de allá para acá como de aquí para allá nosotros tuvimos también este intercambio. Una de las cosas también que tuvimos que comprometernos, el gobierno de Sinaloa, fue que no fuera saqueado el cuerpo, y esto pues ellos han recomendado una técnica pues muy adecuada para el caso. Han pedido ciertos requerimientos de profundidad de la excavación, que el féretro sea sepultado en concreto, sea digamos prefabricado, una especie de cuarto invertido de concreto. Se deposita el féretro y se inunda de concreto, y luego esa es una forma que ellos mismos recomiendan para que no sea saqueado la tumba, no sean maltratados y se haga mal uso, ¿no? Que no se exhiba el cuerpo, por supuesto que fue uno de los primeros requisitos, que no haya en ningún momento ni siquiera una fotografía grotesca, un comentario. Todos esos detalles están ya previstos, ha habido muchas voces que pero ¿por qué lo sepultan, hombre, tan bien que estaría en una vitrina? O sea, por Dios, estamos trabajando precisamente a favor de que no se repita nunca más eso, de rescatar precisamente la dignidad de esta mujer, de esta sinaloense.